Que se les bendiga, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Es para mí un placer estar con ustedes en esta bella noche de martes. Mi querido hermano, bienvenido. Vamos ahora, tome su Biblia, tome su signario. Vamos juntos en esta hora a alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí donde está, mi querido hermano, acompáñeme en su signario, en su Biblia. Espero que la tenga con usted. Y vamos en esta noche a empezar en el número 9. El número 9 en nuestro signario es número 9. De introducción estaba tocando la parte de Despacita, la parte suave. Vamos a tratar de cantar así. Una sola estrofa, dos estrofas para alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano, espero pueda estar con nosotros de principio a fin en esta transmisión. Cante conmigo. Número 9 en nuestros signarios. Vamos con la parte solemne en ese instante. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego mas hoy vivo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permites estar reunidos con mis hermanos en esta transmisión. Gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad. Gracias porque ese día, Señor, tú has estado con nosotros. Y en este momento, mi Dios, que iniciamos este culto, este servicio, Señor, esta transmisión, te pedimos, mi Dios, que seas tú tomando control de este momento, de principio a fin. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu bondad, Señor. En esta hora pido por cada uno de mis hermanos, a la distancia, en cualquier lugar donde se encuentren, Señor, que puedas tú estar con ellos, Señor, que puedas guardarles en el hueco de tu mano. Si alguno está enfermo, Señor, si alguno está pasando por alguna dificultad, si alguno está en problemas, Señor, te pedimos, Señor, que puedas tú transformarle, que puedas tú ayudarle, que puedas tú restaurarle, Señor, para que pueda recibir de parte de ti una respuesta. Gracias, Señor Jesús. Oramos, Señor, pidiendo que todo se haga de acuerdo a tu voluntad. En tu nombre santo hemos orado. Amén y amén. Gloria al Señor. Transmita esta señal, mi querido hermano. Hoy estoy lejos del WhatsApp, así que si puede transmitir la señal ahí en los canales de la iglesia, le voy a pedir por favor que lo haga, ya que estamos imposibilitados ahorita para poder transmitirlas. Vamos a ver, tal vez vamos a tratar de cantar esta misma alabanza, pero la parte alegre. Así que esta es una ya más conocida por los hermanos del tabernáculo. Así que por favor, vamos a cantar la número 9 en nuestros signarios, y vamos a tratar de cantar la parte que es más movidita. Cántelo conmigo de donde estamos, así es. Venme en esta hora, vamos todos juntos. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó
palabra de vida en Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos ahora a continuar con las alabanzas. Vamos al número 23. Número 23 en nuestros signarios. Vamos a decirle que es el Dios de los ejércitos, en quien yo confiaré. Vamos al número 23. Vamos a cantar todos juntos. Aquí en esta noche. Ahí están los perritos siempre. Hoy hay dos perritos ahí, el vecino. Están cantando conmigo. Escuchan ellos. Vamos a cantar número 23. Es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Con címbalo de gozo al Señor exalzaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él es mi protector. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Oh, gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Con ejército no gana sus victorias al Señor, ni con fuerza lucha en contra de los fieles tentador. Potencia del Espíritu ha dicho al Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Amén. A Cristo damos loor. Se acabaron las baterías del piano, así que vamos a conectarlo. Permítame un segundo, hermano. Vamos a conectarlo. Ahora sí, ya estamos acá. 500, estamos en el 23. 23, nos acabaron las baterías del piano. Ahora aquí estamos ya. Vamos en la estrofa número 2, himno número 23. Cántalo conmigo. Con ejército no gana sus victorias el Señor, ni con fuerza lucha en contra de los fieles tentador. La potencia del Espíritu ha dicho al Dios de amor, es lo que vencerá. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. En Belén de Palestina el Señor Jesús nació, y después de 30 años en la cruenta cruz murió, pero vive para siempre, pues la tumba ya venció. Cantamos el coro diciendo gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy loor. Amén. A Cristo damos loor. Vamos un poco más adelante. Vamos a finalizar con una alabanza más. Vamos a tratar de cantarme esta que dice número 100. Número 100 en nuestros signarios. Querido Salvador, número 100 en nuestros signarios. Cántalo conmigo.
mansión, andando con Jesús por sendas de gozo y luz. El mundo pierde su atracción, ya pertenezco a Él y anhelo servirle fiel. El mundo es vana ilusión, querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar a tu lado, quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Cristo moraré y siempre cantaré por toda la eternidad. De reyes es el Rey, tributo le brindaré, pues tiene toda potestad. Querido Salvador, canto hoy de tu inmenso amor. Arde mi corazón de gratitud, solo no puedo andar a tu lado, quiero estar. Llévame, oh Salvador, a la celestial mansión. Amén. Querido Salvador, eres tú, Señor Jesucristo. Vamos a cerrar nuestros signarios, pagamos el piano en esta hora. Acompáñenme ahora en sus Biblias. Vamos ahora a nuestras Biblias y en esta bella noche vamos a estar aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos a nuestras Biblias y continuamos en este maravilloso estudio bíblico en el cual seguimos, mis queridos hermanos. Continuamos nosotros en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Continuamos nosotros en este maravilloso texto en el cual nos está hablando nuestro Señor Jesucristo a todos nosotros, sus hijos amados. Y estamos en el Sermón del Monte ya casi terminándolo. Así que por favor tomen su Biblia, tomen en este instante la palabra de Dios. Si usted tiene quizás la aplicación, vaya por favor a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Y en esta noche hemos llamado el título de este estudio bíblico: Los salvos hacen la voluntad de Dios. Los salvos hacen la voluntad de Dios. Vamos a leer todos la palabra del Señor en Mateo capítulo 7 versículos 21 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, mi Dios, por esta noche que nos permite conectarnos con mis hermanos. Gracias al Señor por cada uno de ellos que con mucho amor está en esta hora conectado. Señor, te pedimos en tu nombre santo que puedas ser tú a través de este tu servidor, Señor, hablando a nuestros corazones. Coloco en tus manos, Señor, mi vida en este momento. Pongo, Señor, bajo el dominio de tu Santo Espíritu, mi mente, mi cuerpo, Señor, mis labios, para que sean instrumento de tu palabra. Enséñanos, Señor, a ser mejores hijos. Enséñanos, Señor, a ser mejores cristianos, Señor. En esta hora oramos, mi Dios, por cualquiera de mis hermanos que a la distancia se encuentra con problemas de salud, Señor. Se encuentra, Señor, con problemas o dificultades, Señor, de otra índole. Dificultades en sus relaciones personales, relaciones amorosas, relaciones laborales, Señor. Problemas con los vecinos, Señor. Problemas, Señor, con cualquier situación, Señor. Aparte de la sanidad, mi Dios. Cualquier hermano que tenga algún problema, que el cual esté agobiando en esta hora, Señor. Pedimos, mi Dios, que de acuerdo a tu voluntad, puedas tú, mi Dios, darle una solución a mi hermano, mi hermana, Señor, que en esta hora está clamando por ti. Gracias por los que están viendo en esta hora, para los que van a ver después, Señor. Los que van a ver en un tiempo adelante, en el futuro, Señor. Gracias. Pedimos, mi Dios, que nos ayudes siempre a estar cerca tuyo. Oramos, Señor, sabiendo que tú
eres quien tiene la potestad sobre nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, en tu nombre santo oramos. Amén y amén. Mi querido hermano, continuamos entonces nosotros en nuestro estudio bíblico. Gracias a los hermanos que ahí están pendientes de la transmisión. Si aún no lo han hecho, me ayudan por favor con la señal, transmitiendo la señal, ¿verdad? Transmitiendo el link en la página de la iglesia. Si no, pues Dios mediante pueda posteriormente revisarlo. Mi querido hermano, entonces estamos listos aprendiendo aquí de la palabra de Dios y continuamos ya casi finalizando el sermón del monte, este maravilloso sermón del monte, el cual nuestro Dios nos lo ha dejado. Nuestro Señor Jesucristo lo dejó a todos nosotros, sus siervos, sus hijos. Entonces, mi querido hermano, déjeme mencionarle, nuestro Señor Jesucristo está haciendo ya la conclusión del sermón. Si usted ve, ya estamos casi concluyendo el capítulo 7. Y el capítulo 7 era el que les mencionaba al principio de toda esta. Estamos ya en la semana número 28 del estudio bíblico de este sermón. Y bajo esta misma semana, mi querido hermano, vamos a concluir esta parte del sermón. Vamos a concluir la otra semana, el estudio 29, cerrando con broche de oro el año 2020 con mi persona. Concluimos el sermón del monte. Entonces, basado en este momento especial, nuestro Señor ya en los últimos versículos está dando conclusión al sermón del monte. Y si usted vuelve a leer, y en esta Navidad, si usted tiene el tiempo, vuelva a leer estos 3 capítulos. Solo son 3 capítulos. Y subraye los capítulos que más llamaron su atención. Número 1, que más llamaron su atención, perdón. Y número 2, que tocaron su corazón. Lea los versículos nuevamente y analícelos en su corazón. Entonces, en el final ya de este versículo, de este capítulo, el Señor concluye el sermón del monte, sin antes tomarse el tiempo para hacer el llamado a todos aquellos que están en una falsa religión, que se acerquen al reino verdadero. Y usted sabe, mi querido hermano, que el Señor Jesús le está predicando, recuerde, a aquellas personas, primeramente a los fariseos, a los discípulos, perdón, primeramente a los discípulos, en consecuencia a todos los que estaban escuchando en ese momento, como lo son los fariseos, los jebuseos, estaban ahí también esta gente de los escribas, los sacerdotes, estaban también personas incrédulas, personas que se habían acercado únicamente porque buscaban qué comer. Entonces, mi querido hermano, el Señor Jesús estaba hablando a toda la gente en ese instante. Y si usted recordará el capítulo 7, los versículos que hemos hablado anteriormente, el Señor Jesús cierra su sermón del monte hablando del reino de los cielos y las diferentes bifurcaciones que existen, las 2 bifurcaciones que existen, los 2 caminos que existen para poder, 1, llegar al reino de los cielos, o 2, perderse en el infierno. Llegar a un camino de perdición. Entonces, nuestro Señor Jesucristo dijo primero que, entre 5 cosas, dijo primero que pocos van a entrar por la puerta estrecha. Y recuerde, como hablábamos hace unos 3 martes, la puerta estrecha es la que lleva a la salvación. Más aún, si usted se recuerda, en versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Quiere decir entonces que pocas personas se acercan a esta puerta estrecha. Porque esta puerta estrecha hay que buscarla, hay que hallarla. Espero que usted halle esa puerta, espero que usted ya haya encontrado esa puerta. Porque esta parte sugiere que debemos de buscarla. Este versículo 14 sugiere que debemos de buscar la puerta estrecha que nos lleva a la salvación. Nadie va a entrar al cielo a empujones, a tropezones. Nadie va a entrar al cielo por un descuido, por un error. Nadie llega a un palacio por error. Nadie puede ir ante el presidente de la república por error. Ah, sí, mira aquí. Por error me metí en esta puerta y me encontré con usted. Nadie puede entrar a la oficina del presidente a hacer eso. Todos buscan en el caso de la presidencia, si usted quisiera hablar con el presidente o con el alcalde, nunca va a llegar por error a la oficina del alcalde y decirme, por error me encontré aquí. No, tiene que buscar la forma de cómo llegar. Así entonces el Señor dijo primero que pocos entran por esa puerta estrecha. Segundo,
Pocos en el camino estrecho lo continúan, porque el camino estrecho es exigente, porque es el camino de la salvación. Sin embargo, el camino del mundo es espacioso, fácil e indulgente. También nuestro Señor Jesucristo estuvo mencionando ya en la conclusión acerca que de la puerta estrecha, que es la entrada al reino, se requiere que las personas pasen por ella sin nada en absoluto. Por eso es estrecha, por eso es angosto ese camino, porque uno no puede ingresar con posesiones materiales, con orgullo en nuestros corazones. No puede entrar por nuestra propia justicia, sino que tiene que entrar a solas. Tiene que entrar tal como fue enviado a este mundo, desnudo. Debe de entrar sin posesiones, debe de entrar al reino de los cielos sin obras de orgullo, sin obras materiales, sin posesiones, sino que tiene que entrar confiando en el Señor. También el Señor Jesucristo mencionó que aquellos que pasan la puerta estrecha, caminan este mismo camino que es estrecho, deben de entrar en arrepentimiento y quebrantamiento de corazón. Asimismo, como lo vimos el martes anterior, todos los que están por entrar por las puertas, ya sea la puerta angosta, la puerta amplia, la puerta estrecha, la puerta que es amplia, deben de evitar los falsos profetas, porque estos son los que engañan a muchos y los atraen hacia el camino espacioso. Entonces, mi querido hermano, el Señor Jesucristo está ya concluyendo y termina siempre hablando del plan de salvación. Puso entre los oyentes en ese momento dos caminos: salvación, perdición. Puso camino angosto que lleva a la salvación y el camino amplio que lleva a la salvación. Puso la puerta angosta que lleva a la salvación y la puerta ancha que lleva a la perdición. En esta noche entonces, después de haber visto acerca de los falsos profetas o maestros o predicadores o pastores o guías o líderes espirituales, como lo vimos el martes pasado, vamos a hablar esta noche acerca de que los salvos hacen la voluntad de Dios. Así también vamos a tratar de estudiar la advertencia que nuestro Señor Jesucristo hace a la falsa profesión. Entonces, mire lo que dice el versículo 21. Todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino, no entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mis queridos hermanos, vamos aquí a poner en contraposición dos situaciones acá. Y quiero que ponga atención en las palabras que le voy a mencionar. La primera oración dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Cuál es lo que más resalta ahí? ¿De quién está hablando ahí? ¿Quién es si fuéramos en lenguaje ya en escuela, quién es el sujeto de esa oración? El sujeto de esa oración está en las primeras palabras, dice: el que dice, el que me dice. Mire lo que continúa diciendo. Si no, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Es el siguiente sujeto. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces pongamos en una evidencia, pongamos acá, el que dice versus el que hace. Y mire, mi querido hermano, nuestro Señor Jesucristo busca seguidores genuinos, cristianos verdaderos, discípulos que no solo profesen ser creyentes, sino que demuestren que lo son. Y en la vida cristiana vamos a encontrar siempre personas que dicen ser cristianos y otras que hacen lo que Dios manda a los hijos del Señor. Vamos a tener siempre al que dice y al que hace. Y mucha gente dice: no, es mejor el que hace que el que dice. Las personas que están casadas me dicen: no, las palabras se las lleva el viento, quiero ver actos. Los que están en momentos de política, usted sabe muy bien que todos los políticos solo prometen y la mayoría no cumplen. Pocos cumplen y a veces cumplen no todo lo que prometieron. Y la gente dice, y se recuerda usted que el eslogan, las palabras, las promesas que valen son las que se cumplen. Y aquí tenemos algo similar. Vamos a poner en contraposición el que dice con el que hace. Entonces en la vida cristiana vamos a encontrar siempre dos personas. También en la vida mundanal, en la vida secular, va a ver usted siempre, como mencionábamos el martes anterior, falsos maestros.
que dicen, que aparentan, mejor dicho, no aparentan en otra palabra, que aparentan tener una vida espiritual, pero no tienen nada en relación a la vida que pide nuestro Señor Jesucristo. Y vemos siempre acá el que aparenta ser, es decir, el que dice y el que hace. Entonces, ¿cómo podemos identificar nosotros acá? A nosotros no es nuestro deber identificar quién es el que dice y quién es el que hace. El Señor Jesús conoce el corazón de las personas. Y lo que nosotros debemos de hacer es que si yo soy de esos que dicen ser o aquellos que en realidad lo son y hacen y cumplen la palabra del Señor y cumplen los mandamientos del Señor. Ahí dejen los chuchitos que ahí están diciendo amén en su lenguaje. Entonces, debemos de enfocarnos en eso. No en que, el hermano que viene de camisa rosada, camisa roja, vamos a ver si ese es cristiano. No, enfóquese en usted. Enfóquese en usted primeramente. Como decía al principio, ninguno puede decirle, te voy a sacar la paja que tienes en tus ojos si no ve primero el gran madero que tiene en su ojo. Entonces, mi querido hermano, analicemos en nuestro corazón. ¿Somos nosotros del que dice o somos nosotros de los que hacen? Es decir, el Señor Jesús conoce ya los corazones. La palabra de Dios dice en Jeremías 17:10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno su camino según el fruto de sus mandamientos. El Señor conoce los corazones de nosotros, de las personas, de los creyentes, de todos aquellos que pertenecen a la familia de Dios y aquellos que dicen pertenecer. Dios conoce el corazón y las intenciones de cada una de las personas que a este momento estamos vivas en este planeta. Las conoce las del pasado, las del presente y las del futuro. Las que ya murieron también las conoció, las conocía. Porque el Señor es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Entonces, mi querido hermano, si el Señor conoce el corazón de las personas, Él sabe quién es un discípulo hipócritamente y quiénes son discípulos genuinos. Él lo conoce muy bien. El Señor Jesús conoce muy bien. Yo le hago una pregunta, ¿de cuál de los dos casos es usted? ¿Es un creyente que dice ser, es decir, un hipócrita? ¿O es de aquellos creyentes genuinos que hacen, y lo vamos a ver más adelante, que hacen la voluntad del Padre? Analicemos un poquito. El que me dice, la palabra de Dios dice ahí en donde estamos leyendo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este es el creyente hipócrita. El que del diente al labio dice yo soy creyente, se llena la boca de que es una persona religiosa y va a la iglesia continuamente. Isaías 29:13 habla también acerca de aquellos que solo son hipócritamente creyentes. Mira lo que la palabra dice en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mi querido hermano, esos son aquellos que dicen ser cristianos. Aquellos que con la boca y con sus labios honran a Dios, pero su corazón está lejos del Señor. Su corazón está lejos de servir a Dios. Su corazón está lejos de ser un verdadero creyente de Dios. Entonces, mi querido hermano, le vuelvo a hacer la pregunta: ¿de cuál creyente es usted? ¿De cuál clase de creyente es usted? Esos creyentes o estos que dicen ser son los que han hecho una profesión de fe, pero no tienen una conversión. Son aquellos que externamente y superficialmente aparentan una espiritualidad. Aparentan ser creyentes, aparentan ser cristianos, aparentan ser hijos de Dios, solamente por apariencia. Como el Señor les dijo en otro versículo a los fariseos y a los escribas, sepulcros blanqueados. Aquellos que aparentan ser nada más. También estos son los que aparentan ser hijos del Señor,
ser parte de la familia de Dios, pero su fe está alejada de Dios. Actúan nada más en bien de la religión, pero no reconocen el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que hay muchos creyentes, hay muchas personas inconversas también que dicen creer en Dios. Pregunte usted, recuerde que siempre tenemos personas que usted se acerca en un parque, se acerca en un bus, le dice, ¿usted cree en Dios? La respuesta de la persona es, sí, yo creo en Dios. Todas las personas creen en Dios, a excepción de aquellos que se autodenominan ateos, que al final terminan creyendo en Dios. Otro punto de otra predicación. Y estas personas entonces que dicen creer en Dios, las encontramos también en la iglesia. Yo digo creer en Dios. Las personas dicen creer en Dios. Sí, yo creo en Dios, en el poder, en los milagros, en esto, en lo otro. Yo creo en Dios. Pero su vida no refleja creer en Dios. Dicen orar. ¿Cuántos hermanos dicen orar? Orar, platicar con Dios, que Dios les habla, pero no obedecen sus mandamientos. ¿Cuántas personas aparentan ser creyentes? Van a una iglesia, van y se sientan en los cultos. Algunos hasta sirven, invocan el nombre del Señor, pero niegan su señorío, pecando en pensamiento, palabra y conducta. Y esto los hace igual o peor a un incrédulo. ¿Habrá de estos en su iglesia? ¿O será usted uno de esos? Esos entonces son los que dicen ser cristianos. Están en otro culto ya. Ahora, segunda parte. La palabra del Señor menciona: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino, aquí vamos al segundo tipo de persona, el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y quién entonces es el que hace la voluntad de mi Padre? Es el creyente verdadero, el creyente genuino. Es decir, entonces, el que hace la voluntad de mi Padre es el que va a entrar en el reino de los cielos. Y aquí tenemos dos tipos de creyentes entonces: creyentes falsos y creyentes genuinos. Creyentes que en realidad han nacido de nuevo, creyentes que en realidad obedecen los mandamientos del Padre. Y Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Mi querido hermano, el Señor Jesús nos llamó a nosotros, nos escogió y quiere que nosotros seamos parte de los que hacen, seamos creyentes verdaderos. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mi querido hermano, aquí no solo confiesa o implica decir con la boca, profesar que soy creyente, profesar que hice una oración, profesar que nada más soy yo un cristiano, voy al Taber, voy a esta iglesia, la Asamblea de Dios, voy a las pentecostales, voy a las otra iglesia. No solamente vale a aparentar, sino que debe de vivir, debe tener una forma de vida acorde a la palabra de Dios. ¿Cuántas personas hay evangelizando que usted le dice: ¿ya recibió usted a Jesús como su salvador personal? Y la persona dice: todos los días lo recibo, todos los días hago la oración, todos los días que voy a X lugar y recibo ahí, yo recibo a Jesús por medio de, y la recibo yo al Señor. Mi querido hermano, la gente aún está equivocada, porque no se vale repetir a Dios y recibir a Dios todos los días. No es posible que nosotros hagamos la oración todos los días y que cada vez que la escuchamos la hagamos de nuevo y nuestro corazón sigue igual. El Señor Jesús escribe nuestro nombre en el libro de la vida una sola vez y para siempre. Y de allí en adelante corresponde a nosotros obedecer sus mandamientos, demostrar a Él, no a los demás, que somos nosotros verdaderos cristianos y que hemos cambiado. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Implica aquí dos acciones: confesar con tu boca, hablarlo, y implica también creer en tu corazón.
Y cuando nosotros mezclamos esas dos cosas, el cambio sucede en nuestra vida. Mire qué interesante, el que hace la voluntad del Padre. El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el que va a entrar en el reino de los cielos. Es el que va a ser parte del reino de los cielos. Entonces aquí entra otra pregunta. ¿Cuál es la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre? Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40. Juan capítulo 6, versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Pero retrocedamos al 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, mi querido hermano, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que todos creamos en Jesús. Esa es la voluntad del Padre, que todos creamos en Jesús. Le vuelvo a leer el versículo 40. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre. Veamos otro versículo, Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Mira lo que dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios es que seamos salvos. Por de tal manera, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi querido hermano, la voluntad del Padre es que toda la raza humana sea salva por medio de nuestro Señor Jesucristo, creyendo en la redención por medio de Él. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad para toda la raza creada, para toda la humanidad. Que todos se acerquen de nuevo al Señor. Recuerde que el Señor Jesús mencionaba, y nos dejaron en los versículos aquí, dice, yo he venido a salvar lo que se había perdido. La comunicación con el Padre. La voluntad de Dios entonces es que seamos salvos para todo el mundo. También la voluntad del Padre, y le vamos a dar unos puntos acá, y este es un tema que podíamos abarcar en una predicación, pues lo voy a tomar y mencionar a grosso modo, así nada más con pincelazos. Miren lo que dice, vamos rapidito. Primera Tesalonicenses 4:3. Búsquelo usted, Primera Tesalonicenses 4:3. Entonces, recapitulando, la voluntad del Padre es que todos creamos en Jesús y seamos salvos por su sacrificio en la cruz. Pero una vez siendo salvos, ¿cuál es la voluntad del Padre entonces para los creyentes? Miren lo que dice Primera Tesalonicenses 4:3. Se lo leo, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Punto y coma, dice, que os apartéis de fornicación. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces para los creyentes? Que vivamos en santificación. Y eso no implica, mi querido hermano, que usted se va a encerrar en su cuarto y va a ponerse de rodillas y a orar y se va a limitar de comida, se va a limitar de todas las cosas, perdone, todas las cosas que están alrededor, materiales, terrenales, y se va a concentrar. No estamos refiriéndonos a eso, sino que en nuestro andar diario debemos de acercarnos más al Señor y apartarnos más del mundo. Eso implica santificación, implica muchas cosas, varias etapas, pero santificación implica que nosotros estemos para el Señor, sirviéndole a Dios, apartados para el Señor y apartados totalmente del pecado. Esa es la voluntad del Señor, que el creyente viva en santificación. Le leo otro versículo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es la voluntad de Dios en este versículo? Que la raza humana, que los creyentes hagamos el bien.
Esa es la voluntad de Dios. Ahora le pregunto, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es, como les decía, que todos creamos en Jesús, en su muerte, en su resurrección, que Él es Dios, que Él está a la diestra del Padre, que por medio de Él nosotros tenemos perdón de pecados, que Él resucitó, que Él no está muerto, sino que ha resucitado, Él está vivo y que nos da a nosotros salvación y que Él es Dios y que seamos salvos por medio de ese sacrificio del Señor. Esa es la voluntad del Padre. Asimismo que seamos santificados, que vivamos en santificación y que hagamos el bien. ¿Tiene usted esas 3, 4 cosas? ¿Usted está obedeciendo esas 4 cosas? ¿Usted es salvo, cree en Dios, vive en santificación, hace el bien? Y hay varios otros puntos, pero se lo voy a mencionar en otra predicación, que quizás vamos después a mencionarla. Si usted hace esas 4 cosas, usted es parte entonces de lo que dice el que hace la voluntad del Padre. Porque conociendo la voluntad del Padre nosotros podemos obedecerla. Conociendo la voluntad del Padre nosotros podemos portarnos de tal forma que, como decía al principio en el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo, ser la luz en medio de las tinieblas, ser la luz del mundo, ser la sal de la tierra, para que todos se acerquen al Padre por medio de las buenas obras, es decir, el que hace. Y no estamos aquí hablando del que hace para que lo vean, el que hace para recibir galardón, como lo mencionábamos anteriormente cuando hablaba acerca de nuestro Señor Jesús, acerca de los que dan limosna y los que ayudan a los pobres, que lo hacen únicamente para ser vistos por los demás y que sean tenidos en estima. No, sino que el que lo hace para dar la gloria a Dios. Ese, el que hace la voluntad del Padre, es el que tendrá la entrada al cielo. Es lo que dice el versículo 21. Es lo que dice el versículo para nosotros como hijos de Dios. Entonces le hago una pregunta. ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted apartándose para Dios? ¿Es usted salvo? ¿Cree usted en Jesús? Y si usted responde sí a esas 2 preguntas, ¿está usted viviendo en santificación? Eso implica apartarse de pecado, de cometer pecados, de acercarse a Jesús en oración, en lectura bíblica, en palabra, en servicio ante Él, haciendo su voluntad, para que podamos ser transformados y hagamos el bien. De ahí implica todo eso amarrado. Porque de nada le sirve entonces a una persona hacer actos si detrás de ese acto nada más hay un beneficio personal y no un beneficio o gratitud para con Dios. Y es lo que dice el siguiente versículo. Mira lo que dice, versículo Mateo capítulo 7, versículo 22. Muchos, mira lo que dice, me dirán en aquel día, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? No muchos hicimos eso. Y este es el ministerio dentro de la iglesia en algunas de las cuales, mire, profetizan en su nombre, es decir, predican en su nombre. Segundo, echan fuera demonios. Hay iglesias que echan fuera demonios en el nombre de Jesús, claro. Y en tu nombre hicimos milagros. Y hay iglesias que hay bastantes milagros que se están ejecutando. Pero el Señor les dice después, no los conozco. Y aquí está bien interesante el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿Qué día? El día en el que el Señor hará juicio. Porque aquí, mis queridos hermanos, aquí ya el versículo 22 está hablando de un evento profético en el futuro, en el cual la palabra le menciona que es cuando abren los libros, el libro de la vida y el libro de las obras, es decir, el juicio del gran trono blanco, en el cual las personas se van a acercar ante el juez, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y van a recibir el castigo por sus obras. Y van a ser enviados al lago de fuego. Porque dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego. Aquí implica eso. Imagínese usted estar frente al Señor. Recuerde usted que tenemos varios eventos por venir que estamos esperando. La iglesia está esperando el arrebatamiento, en el cual los creyentes van a ser llevados al cielo a la boda del Cordero, para regresar con el Señor Jesús después de 7 años a gobernar 1000 años.
acá en la tierra. Y después de los 1000 años viene el evento del gran trono blanco. Eso es el tema de otra predicación. Pero imagínese si una persona que ahorita dice ser cristiano, que ahorita hace obras, como lo mencionaba aquí, yo profetizo en tu nombre, predicadores. Y la palabra que me llama la atención dice, muchos me dirán en aquel día. Muchos de los que aparentan ser discípulos, de los que aparentan ser cristianos, de los que dicen ser creyentes, que van a una iglesia, me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No en tu nombre hicimos muchos milagros? Estos son los que pueden hacer una gran obra para el Señor, pero en realidad la hacen para ser vistos por la gente. Si usted nada más sirve al Señor únicamente para ser visto por los demás, para que sus vecinos vean que usted es una persona religiosa, déjeme decirle que usted va de camino con estos que dicen, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Usted forma parte de aquellos que nada más aparentan ser. Y estos que aparentan muchas veces son los que van en el camino amplio, en el camino ancho. Y ese camino, ¿se recuerda usted para dónde va? Va a la perdición. Estos muchos son los falsos creyentes. Y los falsos creyentes son aquellos que con gran entusiasmo y mucha actividad hacen demostrar su cristiandad. Hasta en rima me salió. Hacen demostrar que en realidad son cristianos. Pero esta mucha actividad y el gran entusiasmo no siempre se evidencia de que en realidad son cristianos verdaderos. Porque no vale la pena sentarse en una silla en la iglesia si usted no es salvo o va en camino a ser salvo. No vale la pena sentarse todos los cultos si en realidad usted no es un cristiano de verdad. No vale la pena memorizarse toda la Biblia si usted no la vive. No vale la pena servir a Dios en todos los ministerios si solo lo hace para ser visto y admirado por los hombres y no por gratitud a Dios. El Señor Jesús declara que habrá muchos dentro de la iglesia, dentro del reino de los cielos, que creerán ser sus discípulos por las acciones que hacen, pero en realidad nunca los conoció. Y es lo que dice el siguiente versículo 23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mire qué interesante, nunca os conocí. Qué terrible es acercarse a una persona y decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? Y la persona le dice, no le conozco. No le conozco. Y peor es que le digan, no le conozco, ni quiero saber quién es. Váyase de aquí. Qué terrible es, porque eso mismo está diciendo el Señor. Nunca os conocí. ¿Y qué implica conocer? ¿Cómo conoce usted a una persona? ¿Cómo puede usted acercarse a mí y decirme que me conoce? ¿O cómo yo puedo decir, sí, yo la conozco? Yo sé que ella es usted. Yo conozco a la persona porque yo le como dice la palabra, yo sé de dónde viene. Yo sé quién es usted. Yo sé qué es usted. Y eso mismo está aquí hablando el Señor. Nunca os conocí. Conocer implica una relación íntima de vida, de amistad, hablando terrenalmente, de compañerismo, una relación de trabajo, conocidos. Es decir, en el aspecto bíblico, que estas personas nunca experimentaron una relación íntima de comunión con Jesucristo. Ahí le dice, entonces declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hay mucha gente que dice, yo conozco a Jesús. Sí, Jesús hizo milagros, Jesús hizo la multiplicación, Jesús vino de María, y sí, y Jesús tiene milagros, y Jesús pues sí es un gran líder, y Jesús es un profeta, y Jesús sí es una gran persona, y sí, Jesús es un ejemplo a seguir, pero todo lo dejan únicamente en conocimiento intelectual. Todos pueden conocer intelectualmente a Jesús. ¿Se recuerda usted cuando el Señor Jesús fue a Galilea y se encontró con un endemoniado gadareno, dice la palabra de Dios? Y los endemoniados se le acercaron diciendo, Jesús, ten piedad de nosotros.
Jesús, no nos eches. Lo conocían los demonios, lo conocían los diablos. Y por conocer así de nombre intelectualmente a Jesús, nadie es salvo. Por eso dice aquí, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No prediqué yo la palabra de Dios? ¿No le enseñé la palabra de Dios a mis hermanos? ¿No les guié yo en la palabra del Señor? Por los versículos de memoria que me había aprendido, por los versículos que yo había interpretado, por los versículos que yo había estudiado. ¿No conocí yo? Y después, ¿no eché fuera demonios? ¿No me acerqué a la persona y le ayudé a salir de sus problemas? ¿No me acerqué a la persona y la acerqué a los pies de Cristo? ¿Y no en tu nombre hicimos milagros? Y no se sanaron de coronavirus, y no se sanaron de esto, y no se sanaron de otro, porque oré en tu nombre. Y el Señor les dice, no te conocí. Solo me habías conocido intelectualmente, pero nunca había recibido a Jesús como su Salvador personal. ¿Será entonces usted de cuál de estos dos tipos de cristianos? ¿Cristianos falsos o creyentes genuinos? ¿Será que usted está viviendo un falso cristianismo o ha hecho una falsa profesión y la falsa profesión está acompañada de que no hay cambio en su vida? Y la falsa profesión, el falso cristianismo está acompañado de que la persona no está haciendo la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Será que usted es uno de estos? La voluntad de Dios es que todos seamos salvos en Jesús. Juan 6:40 dice, esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Mi querido hermano, los salvos hacen la voluntad de Dios. Si usted es salvo, debe de estar haciendo la voluntad de Dios. Si usted no lo es, mi querido hermano, revise su profesión. Puede ser que no está correcta. Puede ser que usted nunca fue salvo. Puede ser que usted nada más está viviendo una religión falsa. Mi querido hermano, está aún a tiempo. Aún está a tiempo usted de recibir a Jesús, entregarle su vida a Él, para que Él haga de usted un creyente genuino, un creyente verdadero. Si usted a este momento tiene dudas de su salvación y quiere hacer esa oración de fe conmigo, hágala en este instante conmigo diciendo, Señor Jesús, creo que tú eres Dios. Perdóname, Señor, por haber vivido un falso cristianismo. En esta hora entrego mi alma a ti. Entrego mi vida a ti, Señor. Inscribe, mi Dios, mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que el día en que yo muera, yo esté contigo en el cielo. O el día en que tú vengas, yo vaya contigo en el arrebatamiento. Gracias, Señor, por morir en la cruz por mí. En esta hora, Señor, te entrego mi vida para que tú la transformes. Te entrego mi vida, Señor, para que tú la gobiernes. Te entrego mi vida, Señor, para que tú hagas de mí un creyente verdadero. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de que es el más hermoso de todo, nuestro Señor Jesús, hemos orado. Amén. Si usted hizo esa oración conmigo, déjeme felicitarle y déjeme orar por usted. Le pido al Señor que pueda transformar su vida y dejar de ser un creyente que es a medias, un creyente falso, un creyente que vive nada más un falso cristianismo, que vive nada más de las doctrinas religiosas, que vive en una religión falsa. Nuestro Señor nos promete una vida nueva y esa vida se la da únicamente a aquellos que deciden hacer la voluntad de Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos que estuvieron en esta hora. Si alguno de ellos hizo la oración en esta hora, te pido, mi Dios, que transforme su vida. Te pido, Señor Jesús, que le ayudes a ser un cristiano verdadero, que demuestre ser luz en medio de las tinieblas, que demuestre ser la sal de la tierra, Señor, y que esté apartado del mal y que haga bien a todos, Señor, en santificación ante ti. Gracias, mi Dios, por esta noche que permitiste llegar a los hogares de mis hermanos, llegar a los celulares, a las tablets, a los televisores de mis hermanos, Señor, por medio de esta señal. Bendecimos, mi Dios, su nombre y te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano.
Si alguno de mis hermanos está enfermo, si alguno de mis hermanos tiene problemas económicos, problemas familiares, Señor, problemas de cualquier índole, Señor, te pedimos que puedas ser tú ayudándole a salir de esas dificultades, Señor. Gracias, mi Dios, por esta hora. En tu nombre, Señor, entregamos este servicio. Amén y amén. Gracias, mi querido hermano, por estar con nosotros en una emisión más de la Iglesia del Aire. Soy el pastor César Cuchillas y es para mí estar frente a ustedes una noche más. Recuerden, mañana 6 en punto, estamos en vivo y en directo desde nuestra iglesia en Taber, Cuscatlán. Gracias, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga y donde quiera que estén. Buenas noches.